Ya se acercan las Navidades y esta va a ser nuestro último vídeo. Vamos a intentar terminar con lo que venimos estudiando del barroco italiano tan maravilloso, para luego empezar en enero un nuevo curso, totalmente distinto. Vamos a hablar de la historia, del origen, de la evolución, de las guerras, de las paces y del arte de los Estados Unidos de América. Es un tema desconocido, por lo tanto es un poco más hostil para ir estudiando, pero yo creo que lo vamos a hacer con mucha ilusión, porque lo importante es ir abriendo ambientes. Bueno, vamos a empezar con esto porque nuestro leccionario del barroco es muy larga, muy larga, muy larga. Empezaremos hablando de las características de este barroco italiano: el movimiento, el claroscuro, la ornamentación, el protagonismo de las culturas sobre cualquier otro arte, la aparición de familias muy importantes y sobre todo y ante todo la presencia del Contrento. Bueno, pues con estas características las vamos a ver tanto en la arquitectura como la escultura como la pintura. Los grandes arquitectos del barroco italiano van a ser tres fundamentalmente, hay muchos más. Los dos van a ser Piero della Cortona, va a ser Bernini y va a ser Borromini. Piero della Cortona le debemos una iglesia no, era un pórtico de una iglesia ya antigua, se llama la iglesia Santa María de la Pace. Le encargan que haga una especie de pórtico que recuerda mucho al templete de Bramante que está en San Pietro y Montorio. Y Piero della Cortona nos realiza esta bella recreación que realmente da un volumen extraordinario a la entrada de la plaza y casi se apodera de ella. Entrando por esta puerta encontramos un claustro de Bramante, pero de estilo renaciente. Bernini, uno de los grandísimos arquitectos y escultores del barroco italiano, del barroco romano podríamos decir, tiene una iglesia, esta iglesia que es San Andrea de Laval, San Andrea por del Quirinal. San Andrea del Quirinal porque está en la calle justo frente al Quirinal. Es una iglesia también con un pórtico semejante al que acabamos de ver, un pórtico que también recuerda el de San Pietro y Montorio, una iglesia con una planta ovalada, como si de un martillo se tratara. Ya vemos en ella la arquitectura, cómo se mezcla con la escultura, demostrándonos el gran protagonismo de esta escultura. También le debemos a Bernini la maravillosa columnata con la que termina la gran basílica de San Pedro, que es como unos brazos que abrazan a los fieles que con tanta frecuencia acuden a ella. Aquí vemos la visión general, donde aparece la columnata de Bernini, la fachada de Maderno, la gran basílica de San Pedro con la cúpula maravillosa de Miguel Ángel. Aquí lo tenemos, la columnata, la fachada de Maderno y al fondo la cúpula de Miguel Ángel. Borromini es como si fuéramos no digamos su enemigo, pero sí su opositor. Y a él le debemos una bellísima iglesia. Una bellísima iglesia que ahora cuando la veamos vamos a ver cómo nos recuerda a nuestra iglesia, a nuestra portada de los hierros, la Catedral de Valencia. Esta es la planta, esta es la iglesia, esta es la fachada de la iglesia, este es el pequeño claustrillo, un bellísimo pequeño claustro, y este es el claustro del convento de San Cuadro de las Cuatro Fontanas. La fachada no puede ser más barroca, la cornisa más que quebrada, ondulada, con nichos donde aparecen santos, con ventanales, también con la cornisa volada y ondulada, formando una especie de ola. Y esto es una de las cuatro fuentes que dan nombre a la iglesia de San Carmino de las Cuatro Fontanas. Digo que recuerda a nuestra portada barroca de la Catedral de Valencia. Aquí se accede al pequeño claustro. El interior de la iglesia es también con planta ovalada, como hemos visto en la anterior de Bernini. Está en la misma calle, la calle del Quirinal. Esto es el pequeño claustro con una gran serliana al fondo, arquitrabe, cornisa, arquitrabe. Bueno, tenemos también otra bellísima iglesia de Borromini que se llama San Ivo a la Sapienza. Esta iglesia se encuentra dentro del Palacio de Justicia. Este es el pórtico donde se encuentran las instalaciones del Palacio de Justicia en la calle al lado del Palacio Madama. Aquí vemos una cosa muy característica de esta iglesia de San Ivo, que va a ser su torre, su única torre, que es como si dijéramos una linterna prolongada en una especie de caracol. Aquí vemos el caracol que conforma esta linterna tan alargada.
La iglesia por dentro pues tiene esta forma de circular, con un juego de curvas y rectas, terminando en esta linterna que a su vez acaba en esta característica columna o diríamos linterna con forma de caracol. Santa María Agnese es una iglesia que se encuentra en la plaza de Navona, enfrentándose a la gran fuente de los 4 grandes ríos de Bernini, Borromini frente a Bernini. Esto es uno de los que hay en Roma, traídos de Egipto. Vamos, aquí tenemos por dentro la iglesia de Santa María Agnese, como vemos, profusamente decorada, como corresponde al barroco, grandes colores, grandes pinturas, gran ornamentación riquísima en escultura y además en dorados, con esta cúpula, con este tambor, con vanos para penetrar la luz y arriba un gran triunfo. Aquí tenemos el triunfo y en el centro una linterna fingida. Bueno, realmente este es un panfleto que hay en Roma, esta es una estatua antigua que llamaban panfleto, que se encuentra al lado justo detrás de la iglesia de Borromini, donde dice, colgaron los romanos lo que no han hecho los bárbaros, han hecho los barberini, refiriéndose a las modificaciones que en Roma acontecen en el momento de los papas. Urbano VIII es Barberini es papa, con Bernini y con Borromini de arquitectos. Porque ellos, además de esto, hicieron un gran estudio urbanístico que consistió en unificar la Plaza del Popolo, derribando toda la antigua Roma medieval, con 3 grandes vías: la vía de Bauina, la vía de El Corso, la vía Rispeta, que comunican la entrada a Roma, de las murallas de Roma están aquí, la Plaza del Popolo, con Santa María la Mayor, con San Juan de Letrán y con el Vaticano. Esto se llamó el Gran Tridente Barroco. También es una obra de Borromini. Por esto decía en el panfleto que lo que no hagan los bárbaros harán los Barberini. Bueno, pues estas 3 calles, de alguna manera, son los 3 ejes de las peregrinaciones que desde Roma parten a Santa María la Mayor, a San Juan de Letrán y el Vaticano. Aquí estamos nosotras en la Plaza del Popolo y vemos las 3 calles, la calle Corso, la calle Babuina y la calle Rispeta, que nos llevarán al Vaticano, a San Juan de Letrán y a Santa María la Mayor. Bueno, esta es una iglesia que a mí me parece muy interesante que veamos, porque aquí vemos el importante juego geométrico y de perspectivas que está en el barroco. Está la iglesia de San Ignacio con la cúpula fingida. Es una cúpula que finge, una cúpula está pintada, es plana, y la realizó el padre Pocho, ya que no había suficiente presupuesto para hacer una cúpula real, hicieron esta cúpula fingida. Y cuando tú entras en la iglesia ves talmente la linterna en su sitio, todo, hasta que te vas acercando. Entonces te das cuenta de ese trampantojo tan maravilloso que hizo el padre Pocho. Bueno, en la escultura del barroco podemos encontrarnos a escultores maravillosos como Stefano Maderno, que nos hará esta Santa Cecilia tan bella, con la cabeza seccionada, lo que permite este giro tremendo de la cabeza. Murió degollada, pero murió con su signo. Ella murió apelando de la Santísima Trinidad. Y aquí vemos sus dedos que están formando la Trinidad, indicando la Trinidad, la Santísima Trinidad. Aquí lo vemos, los 3 dedos que van a indicar la Santísima Trinidad. Maravillosa escultura de Maderno. Lorenzo Bernini nos va a regalar grandes esculturas. Este es el otoño. Este se debe al padre de Bernini, que fue el que enseñó a su hijo a esculpir. Aquí tenemos el baldaquino maravilloso, encargado por Urbano VIII a Bernini, que está en el centro de la iglesia de San Pedro en Roma. Este es el San Longino, que adorna uno de los 4 nichos que rodean al cruce entre la nave mayor y el crucero en la iglesia de la Basílica de San Pedro. Aquí tenéis un mausoleo maravilloso de Urbano VIII, con las dos alegorías de la fuerza y del amor. Aquí tenemos el mausoleo de Alejandro VI, con una alegoría muy importante sobre el tiempo que pasa, sobre la muerte, que la muerte nos acecha con este tejido tan maravilloso, obra de Bernini. Aquí tenemos la muerte que nos acecha con el reloj. Bueno, no podemos dejar de ver
esta es de Santa Teresa de Bernini, que se encuentra en la iglesia Santa María de la Victoria. La santa transportada, el ángel con la flecha del amor a punto de lanzársela al corazón de la santa. La iglesia que se oponía a la iglesia de Santa María Agnese de Borromini, que es la fuente de los cuatro ríos, cuyas cabezas están vueltas para no contemplar la obra de Borromini. Y esta es una de las esculturas que más me gusta del barroco italiano, que es la Ludovica, la Beata Ludovica, que se encuentra en el Trastevere, en una pequeña iglesia del Trastevere, en San Fernando a Ripa. Aquí la encontramos maravillosa, el éxtasis de la Beata Ludovica, adornando la pequeña iglesia de San Fernando a Ripa. Bueno, en la Galería Borghese está la colección maravillosa de las esculturas de Bernini. Bueno, esta no es de Bernini, esta es de Cánova, pero esta es Paulina Bonaparte, que era la señora casada con el príncipe Borghese, que nos recibe para mostrarnos su colección maravillosa de escultura de Bernini. Esta es la verdad. Aquí tenemos a Zeus amamantado por la cabra. Aquí tenemos a David. Mirad la fuerza contenida en esta cara. Mirad este escorzo maravilloso, esta tensión muscular. Maravilloso David. Los pies de David. Apolo, que quiere raptar a Dafne. Dafne está consagrada a la diosa Diana y no quiere pertenecer a ningún hombre. Y le pide a Diana que la convierta en Argo, que la convierta en un laurel. Aquí la vemos convertida en laurel. Apolo y Dafne. Dafne y el laurel. El pie de Apolo. Mirad el detallismo tan maravilloso de Bernini en sus esculturas. Esta es la sala central donde aparece el rapto de Proserpina. Hades, el dios del inframundo, rapta a su sobrina Proserpina para llevarla durante el invierno con él al inframundo. Aquí vemos a Proserpina, cómo está siendo raptada por su tío, la fuerza de las manos de Hades que se apoyan en el glúteo de Proserpina, acompañado Hades del Cancerbero, el perro de las tres cabezas, que será el que guardará las puertas del infierno. Eneas con Anquises, su padre, cuando termina la guerra de Troya, dispuesto a partir hacia Roma para fundar Roma. Esto se lo describe Virgilio en la Eneida, a dictado de Augusto, porque Augusto quiere de alguna manera ser pariente de Eneas, y así como Eneas era un héroe, porque Eneas es un héroe. Héroes son los que son hijos de un dios y de una mortal. En este caso, Eneas es hijo de Afrodita y de Anquises. Entonces es un héroe. Y de esta forma va a emparentarse Augusto, el primer emperador romano, con la diosa Afrodita. Aquí tenemos a Eneas con su padre. Bueno, nos vamos a Nápoles. Nos encontramos con un escultor maravilloso, Giuseppe San Martino, que decoró una iglesia de un palacio que se encuentra en Nápoles y que realizó bellísimas esculturas. Aquí tenemos una alegoría de la vida, alegoría de las tres jóvenes, y en el centro de la capilla de San Martino tenemos al Cristo Velato, una de las más bellas esculturas que realizó el barroco italiano. El Cristo Velato de San Martino, en la iglesia de Nápoles. Bueno, en la pintura tenemos dos caminos muy distintos. Un camino que va a ser la pintura academicista y otro camino que va a ser la pintura naturalista. La pintura academicista estará representada por los hermanos Carracci. La pintura naturalista estará representada por nuestro gran admirado pintor Caravaggio. Bueno, pues aquí tenemos naturalismo de Caravaggio, clasicismo de los Carracci. La clasicista está representada por la familia Carracci, Annibale, Agostino y su primo Ludovico. Fueron los fundadores de una gran escuela que quisieron preservar la tradición de Rafael y aislarla de este manierismo tan artificioso. Ya he dicho que fundaron una gran escuela,
la Academia degli Incaminati. Esta academia se fundó en Bolonia y en ella se formaron todos los grandes pintores barrocos de la escuela boloñesa, fundamentalmente Guido Reni. Bueno, pues, pero Aníbal, el mayor de ellos, el representante de la escuela de los Incaminati, marchó a Roma a decorar el Palacio Farnesio. Y aquí se encuentra la maravillosa demostración de pintura característica barroca, y una enorme influencia para todos los pintores posteriores, y una gran lección del mundo mitológico, ya que en esta gran bóveda de cañón va a pintarnos una gran exposición de los motivos iconográficos del mundo de la mitología romana. Bueno, pues aquí vemos en el centro la historia de Baco y Ariadna. Ariadna ha ayudado a Teseo a escapar del laberinto y a matar a Minotauro, pero Teseo la abandona en Naxos. Baco la recoge, Dionisio la recoge, y entonces la declara reina del reino de Baco, o de Dionisio, es decir, reina de las bacanales o de las fiestas dionisíacas. Aquí tenemos a nuestro dios del vino, a nuestro dios Dionisios, o nuestro dios Baco, que está entre una cosa como la otra, en inglés o en griego, perdón, en latín, en griego o en latín, y aquí tenemos a Ariadna, acompañada con Baco. Baco, Ariadna, el matrimonio de Baco y Ariadna. Bueno, aquí tenemos enfrente una imagen que vamos a ver de Polifemo y Galatea. Polifemo y Galatea pintadas como copia fidedigna de la que se encuentra en la Vía Farnesina, pintada por Rafael, que ya habíamos visto. Aquí tenemos a Polifemo y aquí tenemos a esta bellísima Galatea, con este velo voluptuoso que va a ser muy copiado en el mundo del barroco. Aquí por otra parte tenemos a la parte superior, a la parte inferior, vemos a el dios Hermes, que está dándole la manzana de oro a Paris, hijo de Príamo y Hecuba. La diosa Discordia se ha enfadado porque no la han invitado a la boda de los padres de Aquiles, de Tetis y de los padres de Aquiles. Está muy disgustada y entonces, ¿qué hace? La lanza una manzana de oro a Zeus, le dice: elige entre Hera, Atenea o Afrodita, entre la fuerza, la sabiduría o la belleza. Zeus no se atreve a hacer esto y entonces le entrega la manzana a Paris, que es un hijo pastor de Príamo y Hecuba. Paris, que no es muy listo, elige a la belleza, a Afrodita, y Afrodita la regala a Helena. Helena es la mujer de Menelao, hermano de Agamenón, rey de reyes de Grecia, y le declara de esta manera la guerra a Príamo y Hecuba. Esto es la ficción mitológica. La realidad es distinta. La guerra, como siempre, es una guerra económica, por la posesión de los Dardanelos. Troya está pegadita a los Dardanelos, y por ahí entra el trigo que viene de los Pontos y que va a nutrir a todo el Mediterráneo. Aquí tenemos bajo una bellísima imagen de Zeus y de Hera. Hera con su atributo, el pavo real, y Zeus con el suyo, con el águila. Hera tiene el pavo real porque está lleno de ojos, y con los ojos que tiene el pavo real puede controlar las infidelidades de su esposo Zeus, que está representado por el águila, la reina de los cielos. Aquí tenemos a Diana y Emidión. Cuando hablábamos de Apolo y Dafne, decíamos que Dafne era una sacerdotisa de Diana, que era la diosa de la pureza. Esto parece una contradicción, pero no lo es, porque Emidión realmente representa la belleza como concepto, la belleza como alegoría, y Diana ama la belleza, no a Emidión como hombre. Está entre dos atlantes que sujetan un entablamento característico del mundo del Renacimiento, pero fundamentalmente también del mundo del Barroco. Aquí tenemos el rapto de Europa por Zeus con forma de toro. También aparecen los dos atlantes que están sujetando este entablamento, y en las enjutas aparecen los putis. En la parte de abajo, dos jóvenes tenantes que llevan una especie de guirnalda que porta una carátula representante del teatro. Arriba, un cráneo que representará la muerte. Bueno, aquí tenemos el rapto abandono de Andrómeda, que será rescatada por Perseo
y la casará con ella, y así se cumplirá el maleficio sobre su abuelo, porque Perseo, el día de su boda, matará a su abuelo. Perseo es el hijo de Danae, que era la hija de Cristo, que estaba en una torre encerrada para no procrear hijos. Zeus con su lluvia la embaraza, y de su embarazo nace Perseo. Aquí tenemos al bien y el mal, el demonio junto al ángel. Otra vez el bucráneo que representa la muerte. Otra vez los angelitos ocupando las enjutas. Otra vez los jóvenes cenantes. Aparte de la gran bóveda del salón de la Palacio Farnese, está el camerino Farnese. En el camerino Farnese nos vamos a encontrar con representaciones muy bellas. La más bella de todas, que a mí me gusta muchísimo, es esta encrucijada de Heracles. ¿Qué significa encrucijada de Heracles? Heracles está pensando entre el placer, la vida de la música, del teatro, de las fiestas, y el trabajo, el estudio, la vida del sacrificio, y Heracles nunca sabe qué decidir. Realmente Heracles nos representa a todos nosotros, que continuamente estamos en la encrucijada entre el placer y el deber. Aquí tenemos otra vez a Eneas con su padre Anquisés, que parte para fundar Roma, según la Eneida de Virgilio. Aquí tenemos a Atlante, al que Dios le pide que sujete la bóveda celeste. Por eso llamamos atlantes a los hombres que sujetan un entablamento. Aquí tenemos a Ulises, uno de los episodios de la Odisea, cuando es tentado por las sirenas. Y para no partir tras su bello canto, Ulises se ata de un mástil y a sus barqueros les tapa los oídos con cera para que no perciban el canto. Esta es otra escena. Ulises se enamora de la diosa Circe, pero Hermes, con su seduceo y con sus alas, lo aparta de ella para que no deje su camino hacia Penélope, que la espera en su lugar de nacimiento, en su reino, en Ítaca. Perseo, como hemos dicho, mata a la Medusa para salvar a su madre Danae, de la posesión del príncipe malvado. Mata a la Medusa y para ello pide la ayuda a Atenea, que le presta su escudo, y a Hermes, que le presta sus alas para que volando pueda escapar rápidamente de la Medusa. Otras obras de Aníbal Carracci son esta huida a Egipto. También tenemos esta ¿dónde vas, Señor? Jesús ha muerto, se le aparece a Pedro y le pregunta: Señor, ¿dónde vas? Va a morir por nosotros en la cruz. Quo vadis, Domine, quo vadis. Una asunción maravillosa de la Virgen, de Aníbal Carracci. Y esta es la gran ascensión de la Virgen de Aníbal Carracci, que se encuentra en la Capilla Cesari, entre los dos cuadros de Caravaggio, la muerte de San Pedro y la conversión de San Pablo, que luego veremos. La Capilla Cesari, con el cuadro central, la Asunción de la Virgen a los cielos. Bajo los apóstoles, Pedro, pasmados de verla. Pedro, los apóstoles, maravillosa obra de Aníbal Carracci. Esta es después de la peste, un agradecimiento a la Virgen por los que se han salvado de la peste. Bueno, también hizo pinturas no mitológicas, como esta carnicería, hombres que están despedazando una pieza para venderla en su carnicería. Y también tenemos este comedor de lentejas, que es quizá una de las obras más conocidas, no mitológica y no religiosa, de Aníbal Carracci. Bueno, Horacio Gentileschi es un representante importante también del mundo que pasa del manierismo al barroco. Aquí tenemos uno de sus cuadros, esta bella joven en música tocando un instrumento, cuya belleza, cuyo porte, cuyo ropaje nos indica que ya estamos en el barroco. Una anunciación donde el Padre manda al Espíritu Santo para que ilumine a la Virgen, y el ángel le presenta la flor de la pureza. Otra anunciación, mirar el fondo, este tejido barroco, ya mucho más barroco que la anterior, también una obra de Horacio Gentileschi. Una huida a Egipto, donde San José descansa y la Virgen amamanta a su hijo. Esta imagen va a ser tomada de Caravaggio, porque Horacio Gentileschi es un admirador grande de Caravaggio. Judith y Holofernes, una Judith con su muchacha, Holofernes, el capitán de
de Nabucodonosor, que los ataca a los palestinos y ella libra a su pueblo de la muerte. Esta es la mujer de Putifar y José, la tentación de José por la mujer de Putifar. Tiene una hija, Horacio, que le llaman Artemisa, que sufrió la damnatio memoriae. ¿Eso qué significa? Que fue borrada de la historia. Hasta el siglo pasado, que Alberto Lonchi, que estaba casado con Ana Banti, que era una mujer feminista muy importante, le pidió que escribiera la biografía de Artemisa. Esta escritura y por fin la exposición que hubo sobre la obra de Artemisa en el 1991 en Florencia, en la Casa Buonarroti, fue lo que ha hecho conocer a la que hoy es una de las más importantes pintoras del barroco italiano. Aquí tenemos una primera fase en la cual Artemisa se muestra asustada frente a los hombres. Aquí la vemos con los Artemisa, Susana con los viejos, dos juristas que la están tentando y Susana se resiste. Ellos cuentan justo lo contrario, que ella los ha provocado. El juez los cree y la condena, pero luego entra en duda y cita a los dos juristas por separado y cada uno le indica en un lugar distinto donde se encontraba Susana cuando los tentó. De esta manera él conoce que los jueces han mentido y Susana quedará libre. Esta es Lucrecia, ha sido violada por el sobrino del último rey de los etruscos, de Tarquino el Soberbio. Después de violada se quita la vida, porque no puede entender, no puede imaginar lo que ocurrirá a su esposo cuando sepa que ha sido violada por un etrusco. Murió y en el año 509. En el año 509 terminó la monarquía romana, compuesta por 7 reyes, 3 romanos, 4 etruscos, y empezará la Gran República Romana. Los primeros cónsules de la República serán su hermano y su esposo, el esposo de Lucrecia. Esta es ya una vez, la segunda parte es cuando ella ya se da cuenta que no, que la mujer tiene que empezar a enfrentarse con el hombre. Aquí todavía están sus dudas. Esta es Betsabé, la esposa de David, la esposa del gran general de David. David se enamora de ella, manda al general a la guerra y se desposa con Betsabé. Betsabé tiene que elegir entre la fidelidad a su esposo y la orden del rey David. Aquí vemos a Cleopatra, que también muere cuando es vencida por Augusto, a ella y Juan Marco Antonio en la batalla de Actio. Son vencidos en el año 30 a.C. por Augusto y termina de esta manera el maravilloso mundo egipcio. Terminan los 3.000 años de historia egipcia. Esta es Danae recibiendo el semen de Zeus y engendrando a Perseo. La segunda etapa, la que decíamos que inicia en Nápoles, ya harta de la sumisión, empieza a manifestarse como una gran luchadora. Esta es la conversión de Magdalena. Magdalena se convierte porque quiere y sigue a Cristo porque es su ideal. Abandona su vida pasada y entra a servir a Cristo, pero ya digo, de manera voluntaria y de manera totalmente alegre. Esta es Sísara, que matará, Yael, que matará a Sísara porque ha sido vencido y ha dejado que los palestinos se encuentren en peligros. Esta es Esther y Asuero. Asuero, rey de los persas, está casada con la bella Esther, una palestina. Asuero decide que los palestinos abandonen sus tierras y Esther le pide por favor que no la deje sola, que no deje que su familia la abandone. Entonces Asuero la complace y deja que queden en la tierra de Asuero los palestinos. Judith mata a Holofernes para liberar a su pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto es un autorretrato que hará Artemisa. Artemisa, cuando su padre ha marchado a pintar a la corte de los reyes de Inglaterra, pero se encuentra débil, enfermo y no tiene fuerzas, y requiere a su hija. Su hija acude, a pesar de que su hija ha sido abandonada por su padre, se ha hecho amigo, su padre de Taso, aquel que la violó, que la humilló, que la vejó. Bueno, pues ella marcha a ayudar a su padre a Inglaterra y en estos momentos es cuando pinta el único autorretrato que tenemos de la gran Artemisa Gentileschi. Bueno, Piero della Cortona nos va a regalar alegorías de la providencia y el poder de los Barberini. Va a aparecer ahora ya estas cúpulas pintadas no ya
en cuadros reportati como hasta ahora, sino cuadros que unifican toda la bóveda y va a comparar la grandeza de Dios con la grandeza de los Barberini. Se encuentra en el Palacio de los Barberini en Roma. Aquí tenemos la cúpula de la Cortona, donde aparecen la mitología, los dioses de la mitología y la familia Barberini. Es decir, aparecen las abejas, que son el símbolo de los Barberini. Y los Barberini llevados a la altura de los dioses. Guido Reni es uno de los grandes pintores que se va a formar en la Bolonia de la escuela de los Incaminati, de los hermanos Carracci, sobre todo de Ludovico, que es el que queda en Bolonia. Guido Reni, hay dos cuadros de Hipomenes y Atalanta. Hipomenes y Atalanta son la representación de un duelo. Atalanta no quiere casarse. Entonces, cuando le van a solicitar su mano, les dice a sus pretendientes que se tienen que enfrentar a una carrera con ella. El que gane la carrera se casará con el que, si gana la carrera, se casará con ellos. Si no, sus bienes pasarán a enriquecer a Atalanta. Ella ha ganado siempre. Bueno, aquí aparece Hipómenes y inventa una treta que consiste en tirar en su camino a manzanas de oro. Atalanta se entretiene recogiendo las manzanas y de esta manera Hipómenes vence. Hay un cuadro de estos en el Museo del Prado y otro en el Museo del Capullo di Monti, en la ciudad de Nápoles. Esta es la decoración de Villa Aurora, es decir, Apolo en su carro precedido por la aurora. Está decorando los techos de Villa Aurora. También esto es cuando Guido Reni se traslada a pintar a Roma. La Pinacoteca de Bolonia es maravillosa. En ella encontramos este Sansón de Guido Reni. Encontramos esta masacre de los inocentes, también de Guido Reni. Encontramos este agradecimiento de los mártires a la Virgen porque la ciudad de Bolonia ha salido bien librada de una epidemia de peste. Este es un retrato desconocido de una bella dama desconocida. Es decir, no tenemos noticia de quién es la dama, no sabemos a quién, pero es de una belleza extraordinaria y es uno de los cuadros que más te llama la atención en la maravillosa Pinacoteca de Bolonia. Esto es en Santo Domingo, en Bolonia, la cúpula de donde está enterrado Santo Domingo en Bolonia, la cúpula pintada por la gloria de Santo Domingo en la capilla mortuoria de Santo Domingo, en la iglesia de Santo Domingo en Bolonia. Aquí vemos el rapto de Deyanira. Deyanira es la segunda esposa de Heracles. Heracles se ha casado con Megara, ha tenido 7 hijos, ha sido enajenado por la rabia de Hera y de esta enajenación mata a su mujer, a Megara, y a sus 7 hijos. Cuando despierta de la enajenación, se enloquece del terror de lo que ha hecho. Entonces los reyes lo castigan, hace los 12 trabajos. Los hace de manera milagrosa y se vuelve a casar con Deyanira. Deyanira se enamora del centauro Neso. Y cuando vuelve de sus viajes Heracles y se encuentra a Deyanira sobre los lomos de Eso, mata a Neso y no sabemos lo que le haría de Deyanira. Este es un arcángel San Miguel que se encuentra en Roma. Y esta es una obra maravillosa de Caravaggio que se encuentra en el Escorial, en la Conversión de San Pablo. San Sebastián, en el Museo del Prado. Y luego ya tenemos por fin a Battista Tiepolo, en la Pietà de Venecia. Y luego la Scuola del Carmine de Giambattista Tiepolo, con las alegorías de las virtudes. En Villa Palmara pinta una escena de la Ilíada. Esto es cuando Agamenón mata a su hija para que los vientos le sean propicios, pero aparece Diana y se lleva consigo a Ifigenia. Esto es el Escorial con la apoteosis de Eneas. Ya hemos visto la primera parte, que es el barroco clasicista de los hermanos Carracci. Ahora vamos a ver el naturalismo en Caravaggio. Esta es la iglesia de San Luis de los franceses, donde un joven Caravaggio que ha sido formado por Peterano, pero realmente por Cavalieri Arpino, se le encarga que haga la capilla Contarelli con la vida de San Mateo, en la conversión de San Mateo escribiendo el Evangelio y aquí la muerte de San Mateo. Cristo señala a Mateo y él dice: yo, sí,
deja lo que estás haciendo, eres recaudador de impuestos y sígueme. Escribiendo el Evangelio, dictado por el ángel. Este es el primer cuadro que se hizo para esta capilla, pero no gustó al señor Contarelli y lo rechazó y pintó este nuevo. Este se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Y esto ya es el martirio de San Mateo. En Santa María del Popolo pintó la capilla Cesari, ya le hemos comentado, la Asunción de la Virgen de Aníbal de Carracci, la muerte de San Pedro, la conversión de San Pablo. La muerte de San Pedro, la conversión de San Pablo. La conversión de San Pablo, cuando oye desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? San Pedro crucificado boca abajo, porque él no se cree digno de morir como su maestro. La deposición, que estaba en Santa María in Maggiatella, y se encuentra en el Vaticano. María Magdalena, la Virgen, las Santas Mujeres, San Juan, Nicodemo. La iglesia de San Agustín, muy cerca de la Plaza Navona, se encuentra la Virgen de los Peregrinos. Era Caravaggio un provocador, y esta Virgen es una prostituta que ejercía su trabajo en la Plaza Navona. Escandalizó tanto sus cuadros que muchos de ellos fueron rechazados. Este fue uno de los que fue rechazado, la Virgen de los Peregrinos. En la Villa Borghese encontramos varios cuadros de Caravaggio. Aquí tenemos en esta pared la Virgen de los Palafreneros, David y Goliat, San Juan y San Jerónimo, San Gerolamo. San Gerolamo, San Juan, David y Goliat, David enfermo. Perdón, Baco enfermo. La Virgen de los Palafreneros, que están pisando con la madre y el hijo la cabeza de la serpiente. Otra vez la Virgen, una chica de la vida, que también escandaliza a los que le han encargado la obra. Santa Ana, este es Caravaggio, autorretrato de Caravaggio. San Gerolamo, escribiendo la Biblia en el desierto. San Juan Bautista, Baco enfermo. Baco con la cesta de las flores, maravilloso. Joven con la guitarra. Esta es una colección privada. Otra vez San Juan Bautista, un tema muy elegido por Caravaggio. En la galería se encuentra una imagen de Narciso contemplándose en las aguas, San Francisco, de Judith y Holofernes, maravillosa Judith y Holofernes, la anciana, el naturalismo tan bestial de Caravaggio. Otro San Juan Bautista. Esta es la huida de Egipto. San Juan sujeta la partitura para que el ángel haga una melodía que haga que se duerma el niño. María Magdalena. Esta se encuentra en el Thyssen. En la Biblioteca Ambrosiana encontramos esta cesta, que pasa uno de los motivos iconográficos de la obra de Caravaggio. Aquí la vemos, la cesta. Esta es la Pinacoteca Cabrera de Milán, aparece esta cena en Emaús. Cristo reconocido cuando corta el pan. Ellos asombran, ellos quedan indiferentes. Los apóstoles que la acompañan lo reconocen. La medusa, la cabeza de la medusa. Esta también está en el Uffizi, Baco. Sacrificio de Isaac.
Baco dormido. Luego uno que a mí me encanta está en Nápoles, en el Piemonte de Misericordia, que es los 7 virtudes. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, enterrar a los muertos, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe. Los 7 virtudes, obras de misericordia, que se van a encontrar pintados en este cuadro, en este único cuadro que Caravaggio pinta para un lugar, se llama la Misericordia, donde van a comer la gente que no tiene medios. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Y aquí tenemos a Cristo flagelado en el Museo de Capodimonte. Maravilloso, mirar la comparación entre la belleza de Cristo y la maldad de los que le están azotando. En el Palacio Ceballos, en Nápoles, se encuentra esta Santa Lucía. En Siracusa, muy destruido, aparece este martirio de Santa Lucía. Esta resurrección de Lázaro la encontramos en Mesina, igual que esta oración de los pastores. En la National Gallery aparece otra vez la cena de Maús, donde se ve claramente la sorpresa de Santiago y San Andrés cuando ven que Cristo era él, lo descubren cuando corta el pan. La cesta que encontramos siempre en muchos de los cuadros de Caravaggio, con manzanas estropeadas porque es muy naturalista. Este es un niño picado por una salamandra. Marchó fugitivo. Su vida fue una huida. Huyó de Roma, pasó a Nápoles, huyendo de la justicia siempre. Llegó a Malta, el caballero de Malta lo acoge en su seno. Aquí tenemos unos cuadros que pintan Malta, retratos de los caballeros de Malta. Y este martirio San Juan Bautista, donde vemos que la sangre de San Juan va a ser la que firme la obra de Caravaggio. San Juan ha sido decapitado porque Salomé, así es el apellido, Arodías. Aquí tenemos el cuadro, y este es otro de la muerte de Juan Bautista, con la firma de Caravaggio. Y aquí tenemos otro Gerolamo, San Gerolamo, también un motivo bastante utilizado por Caravaggio. En el Louvre, la muerte de la Virgen, una prostituta que se había tirado al Tíber. En una casa de Toulouse se encontró este bello cuadro, que sabemos que es de Caravaggio, que es otra vez Judith, que mata a Holofernes. El día de la presentación al público, una casa de Toulouse, había una gotera, había un techo ciego. Al entrar en el techo se encontraron esto arrumbado en una pared, un cuadro que se puede mostrar que hace unos años, en el año 98 se encontró este cuadro. Esto es una anunciación que se encuentra en Nancy. Este es la Virgen del Rosario, en el Museo de Historia de Arte de Viena. Este es Cristo coronado de espinas, también en Viena. Esto está en Berlín. Quizás sea de Caco de Caravaggio, quizás no sea de Caravaggio, no hay seguridad. Y esto es maravilloso. En Odessa está eso de Judas. Este prendimiento. Esto en Alemania, Santo Tomás, el incrédulo. Salomé con la cabeza del Bautista. Esto se encuentra en el Palacio Real de Madrid. Eso se encuentra en el Museo de Thyssen. Esta es Santa Catarina de Siena, que murió en la rueda dentada. Esta también está en el Prado, David Victorioso. Y se encuentra en Montserrat. En Detroit, esta maravillosa María Magdalena. Y la negación de Pedro, que se encuentra en el Museo de Nueva York. Muchas gracias y que tengáis muy felices Navidades.